Damos gracias a Dios por esta mañana maravillosa que nos regala, ¿verdad? Aquí dándonos calor unos a otros. Es un día de bendición. Y quiero iniciar esta mañana con el texto que está en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, bendecimos, Señor, esta mañana y te pedimos, Señor, la gracia tuya, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la palabra tuya que ya ha sido revelada. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes cosas para nosotros cada mañana, cada día. Y venimos dispuestos, Señor, no solo a alabarte, sino a escuchar la voz tuya. Espíritu Santo, toma el control y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje le he puesto Apagando las luces de advertencia. Imagínate que tú vas en el carro de viaje y de un momento a otro se le prende una luz roja. Dice falla en el motor. Entonces se dice, ¿sabe qué? Le voy a poner una cinta para no ver esa luz. Le pongo una cinta o le quito el fusible. Y sigo. ¿Qué va a pasar? Pues se le va a reventar el carro, ¿verdad? O sea, nadie haría eso. Lo primero que harían es buscar un lugar para que lo podamos revisar y lo podamos corregir. Entonces, no por tapar la advertencia corregimos el problema. Pero por desgracia, eso es exactamente lo que la humanidad ha hecho con Dios. Tapar las advertencias. Y Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, de lo que vamos a estudiar, nos muestra que Dios ha encendido todas las luces de advertencia. Las ha encendido. El problema es qué hemos hecho nosotros con esas luces de advertencia. Y esas luces de advertencia que Dios ha puesto las ha creado en nuestra conciencia. Pero nosotros hemos decidido apagar las luces, tapar las luces, porque decimos vivir a nuestra manera. Es más fácil vivir como yo quiera, a la manera que yo quiera. Y hoy vemos las graves consecuencias de apagar las luces, de apagar las alertas, las advertencias que Dios hace. Y vemos cómo la gracia de Jesús es el único taller que puede restaurar nuestro corazón. No hay otro lugar, no hay otra forma. Vivimos en la era de la personalización absoluta. El logaritmo del teléfono te chequea, te dice qué es lo que más te gusta, entonces tú empiezas a mirar algo y él te va a empezar a mandar información. El logaritmo te está diciendo esto es lo que más consumes, esto es lo que más te gusta y te mantiene entretenido. Y nos hemos acostumbrado a ser los reyes de nuestro propio universo digital. Elegimos qué ver, a quién seguir y qué realidad aceptar. Sin embargo, ese individualismo extremo y esa hiperconectividad nos está pasando factura. La sociedad actual, como la vemos, registra niveles récord de ansiedad, polarización y un profundo vacío existencial. Y ¿sabe lo más triste? Es que en la iglesia pasa lo mismo. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto surge cuando intentamos aplicar ese mismo principio a la moral y a la espiritualidad. Ahí empieza el problema. Bajo la premisa de yo diseño mi propia verdad y yo decido lo que está bien o lo que está mal. Oye, la Biblia dice eso, sí, no importa lo que diga la Biblia, pero yo creo, a mí me parece. No estoy de acuerdo contigo, ok. Hemos decidido organizar la vida y organizar todo a nuestra manera. Entonces, el ser humano moderno no nota que ese escenario no es nuevo, esto es viejo. Ese vacío actual es un síntoma visible del diagnóstico que Dios hizo hace miles de años. Y en la epístola de los Romanos, Pablo expone con precisión quirúrgica la raíz de nuestra crisis actual.
demostrando que la fe cristiana no se basa en una religión ciega, sino en evidencias observables de la condición humana y en nuestra urgente necesidad de salvación. Interesante, ¿verdad? Ante esta realidad cabe preguntarnos, si hoy tenemos más control, más comodidad y respuestas a cualquier cosa antes que otra generación en la historia, ¿por qué nuestros corazones se sienten más vacíos, fragmentados y perdidos? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Vamos a estudiarlo hoy en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32. Y vamos a verlo en 4 partes, en 4 secciones. Y la primera parte es la revelación de la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso siguiente. Verso siguiente dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Se hacen qué? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a hacer una exégesis y vamos a estudiar esta parte de lo que Romanos nos está enseñando. Romanos 1:18, y digamos que en el contexto va a ir hasta el capítulo 3, versículo 20. Todo ese es el contexto de la primera parte de Romanos y funciona como una tomografía espiritual de la humanidad. ¿Te han hecho alguna vez una tomografía? ¿Sí? Que lo mete en una máquina así incómoda que le da acá y le lea a uno hasta los pensamientos. Bueno, el Señor hizo eso con la humanidad. Hizo una tomografía, ¿no? Y explica por qué necesitamos la justicia que Dios revela en el Evangelio. Y eso es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo. Explica la revelación general de Dios a través de la creación y las consecuencias que tiene que ver con la responsabilidad moral de toda la humanidad, es decir, ¿qué hiciste con eso? Lo primero que vemos acá es que dice que la ira de Dios se revela. Es una reacción santa de Dios. En el contexto bíblico, cuando se habla de la ira de Dios, no es un enojo irracional, no, es la respuesta santa de Dios hacia el pecado. Entonces, los seres humanos conocen la verdad, pero suprimen deliberadamente para actuar conforme a sus propios deseos. Ya la palabra nos está revelando, ¿no? Pablo afirma que el universo físico revela atributos invisibles de Dios. Su eterno poder y deidad, dice ahí. Su eterno poder y deidad, su naturaleza divina. Dice que claramente es visible. ¿En dónde? En el diseño, en el orden, en la complejidad y en la belleza del mundo natural. Esas son evidencias lógicas de la existencia de un diseñador. Cuando tú ves todo lo que Dios ha hecho, muchos dicen, wow, qué tremendo el diseño de Dios. Y Dios se está revelando a través de la naturaleza, porque nadie puede hacer lo que Dios ha hecho. Entonces cuando vemos lo creado, ¿no? Decimos, wow, qué tremendo lo que Dios hizo. Cuando tú ves los animales, ¿no? Los pájaros. Me llama mucho la atención el pavo real. ¿Sí lo ha visto? Sale así, saca esas colas y saca esos colores y se pavonea, ¿cierto? Y tiene miles de colores y no se ve ridículo. Es una maravilla. Entonces, esas evidencias nos hablan de un diseñador, de un Dios incorruptible y espiritual. Su gloria y majestad no se pueden representar con manos humanas ni encerrar en templos. Cuando tú ves el ojo humano es un sistema compuesto por millones de partes interconectadas, retina, el cristalino, el nervio óptico,
que solo funciona si todas las piezas están en su lugar exacto, al mismo tiempo. ¿Quién hizo eso? Y ahí Dios se revela. Lo que pasa es que nosotros nunca miramos eso, ¿no? O el hombre nunca mira eso. Cuando tú ves la distancia de la Tierra al Sol, es perfecto la exactitud. Nuestro planeta está en una zona de habitabilidad. O sea, un poquito más cerca al agua y nos evaporamos. Y un poquito más lejos y nos congelamos. ¿Quién hace eso? Dios se está revelando a través de lo creado, de su creación. Y eso es un conocimiento universal. Todos los seres humanos tienen ese conocimiento básico de que existe un creador, independientemente de que tengas acceso a las escrituras o no. Pero el hombre ha decidido ¿qué? Detener la verdad con injusticia. Quieren suprimir la verdad de Dios. El problema de nosotros, del ser humano, no es la falta de evidencias, porque hay muchas evidencias, sino una decisión consciente o voluntaria de ignorar y de reprimir, de sofocar esa verdad para vivir bajo nuestros propios términos, que la Biblia lo define: impiedad y justicia. Y el texto dice, Dios se lo manifestó, Dios manifestó todo. Así que nadie puede decir que Dios no existe. Y el hecho de que una persona diga que Dios no existe no quiere decir que Dios no exista. Amén. Dios lo manifestó. Eso significa que el conocimiento sobre la existencia de Dios no es un misterio oculto para unos pocos. Dios mismo se encargó de grabarlo, ¿en dónde? En la conciencia, y reflejarlo en un mundo exterior. Entonces, por la conciencia yo sé que hay un Dios. Algunos lo llaman el ser superior y bueno, pero todos tienen en su conciencia que hay un Dios, que hay un creador. Nosotros somos creacionistas, creemos que Dios creó todas las cosas, no somos evolucionistas. Amén. Por lo tanto, la incredulidad no nace por la falta de pruebas, sino por una postura del corazón, de lo que yo decido. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? La segunda parte, Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, ya Dios se ha revelado, ¿cierto? Ya Dios ha mostrado quién es Él, su deidad, ha mostrado que Él es Dios todopoderoso. Pero ¿qué hicieron? Ellos, conociendo a Dios, pues no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, verso siguiente por favor, incorruptible en semejanza de imagen de hombres. ¿Qué hicieron? Cambiaron. ¿Quién cambió esto? El hombre. La gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los ¿qué? Entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. Vamos a hacerle una exégesis a esta parte. Me parece interesante porque cada vez que uno se mete a escudriñar, el Señor, wow. Acá hay un efecto dominó del rechazo de Dios. ¿Sabes qué es un efecto dominó? Tú pones la ficha, cae todo. Aquí se caen los argumentos del hombre, aquí se caen todas esas narrativas que hay acerca de Dios, se van al piso. Y acá el proceso del declive espiritual, versos 21 y 22, habla de la ingratitud. ¿Cómo comienza el pecado? Comienza cuando yo rechazo voluntariamente glorificar a Dios. Y adicional a eso, soy ingrato. Esa es la raíz del problema, ¿no? Se envanecieron, dice la palabra ahí. El razonamiento humano se vuelve vacío cuando excluyen la verdad divina. Hay una verdad absoluta.
El evangelio no es relativo. La palabra llama pecado, pecado. Eso es un absoluto. Amén. No puedo volver todo relativo, porque eso no lo dice la Escritura. Entonces, en el pensamiento del hombre, él dice, sí, pero no. No, sí, pero así no es. No, así como la Escritura lo dice. Y excluyen la verdad divina. Y eso lo lleva a un autoengaño. El orgullo intelectual ciega al hombre. La autosuficiencia, ¿no? Que es vista como libertad, pero en realidad la Escritura lo pone como una necedad y una esclavitud espiritual. Cuando te crees más sabio que Dios, eres necio, dice la palabra. Eres necio, tienes que ir a la Escritura, tienes que ver qué dice la Escritura acerca de todos los temas que estamos viviendo y lo que estamos viendo en este tiempo. Entonces no se autoengañe, ese orgullo intelectual te está cegando, te está alejando de Dios. No te creas más sabio que Dios, porque no lo eres. Eso se llama necedad. Y eso nos conlleva a una oscuridad mental. En el verso 21 dice, al negarse a darle gracias y glorificar a Dios, la humanidad se volvieron vanos y su corazón se entenebreció. Wow. Un corazón entenebrecido es un oscuro, ciego, lleno de tinieblas. Porque esa es la manera de mantenerlos lejos de la luz. Por eso cuando leemos la Escritura y vamos a la Escritura es luz. Nos ilumina y nos da entendimiento para comprender todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. Por eso el consejo es, estudia la Escritura. El verso 22 entonces nos habla de que profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. ¿Te crees muy sabio o no? Termina siendo necio. Es un orgullo intelectual humano. Los aleja de la verdad de Dios. Entonces, el ser humano moderno cree que la autosuficiencia es la cúspide de la libertad, pero la Biblia enseña que la independencia de Dios es el inicio de una esclavitud espiritual. Y Pablo le escribe a la iglesia en Roma exponiendo por qué la humanidad necesita la salvación. Todos necesitamos ser salvos. Y Pablo lo demuestra y demuestra que el pecado no es solo un error, sino una rebelión voluntaria contra Dios. Entonces, el hombre se ha rebelado contra Dios. Y la raíz de ese problema es la idolatría. Verso 23 al 25. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hicieron un intercambio. ¿Cómo cambiar al Dios incorruptible por imágenes de seres corruptibles? Hoy se le da más trascendencia a otras cosas que a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Eso es vivir bajo una ilusión de que las cosas creadas, como el dinero, el estatus, las relaciones, inclusive uno mismo, puede llenar el vacío que solo lo llena Dios. Te puedes pasar la vida entera buscando cómo llenar un vacío que tienes ahí, pero solo Dios te puede llenar ese vacío. Ni la riqueza, ni la fama, ni el éxito, absolutamente nada de eso va a llenar ese vacío que tú tienes. Y ese es el problema del hombre, ha buscado llenar ese vacío y se ha alejado de Dios y ha hecho cantidad de cosas. Y lo que ha hecho es alejarse más de Dios, por eso su corazón está entenebrecido. Y hay una degradación física y la corrupción del corazón siempre se manifiesta externamente en la degradación del cuerpo y las relaciones. Y aquí quiero que hagamos una reflexión. ¿Qué ídolos modernos, tecnología, éxito, control, están compitiendo por el trono de Dios en nuestras vidas hoy? Reflexiona y piénsalo. ¿Sabes? Hoy ya nadie dobla rodilla ante una estatua de madera, pero pasan horas inclinando su rostro ante pantallas brillantes. Hoy se adora el estatus, la validación en forma de likes. O sea, ¿de acuerdo a los likes? Yo subo esta predicación y entonces si me dan hartos likes,
el éxito económico, el cuerpo perfecto o el control absoluto de nuestro futuro. ¿Todos estábamos ahí o no? Claro, todos estábamos ahí. Entonces, la realidad bíblica, ¿cuál es? El texto dice que el ser humano cambió al Dios incorruptible por imágenes de seres creados. ¿Por qué? Porque fuimos programados de fábrica para adorar, pero para adorar a Dios. Y si sacas a Dios del trono, entonces vas a buscar a qué adorar o a quién adorar. Cuando conviertes un bien terrenal, como la pareja, como tu carrera, tu apariencia, tu carro, tu éxito, en tu Dios, ese ídolo te va a destruir. Así que si tu Dios son las redes, vivirás esclavos de la opinión ajena. Si tu Dios es el dinero, la ansiedad por la mañana te va a consumir. El ser humano se vuelve esclavo de lo que idolatra. Ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa cuando el hombre hace esto? Viene el abandono. El abandono judicial de Dios. Dios tiene que tomar una decisión. Y Romanos 1:24 dice lo siguiente: por lo cual también Dios los que entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Verso siguiente. Por esto Dios, segunda vez, los que a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, siguiente, y como ellos no aprobaron, quedó faltando un versículo allí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una de las frases que vimos ahí que más se repite es que Dios, ¿qué? Dios los entregó. Ese es el juicio de Dios para el hombre. Amén. No fue y los quemó, no. ¿Sabes? El juicio más terrible y más temible de Dios en este pasaje no es un rayo que cayó del cielo, sino su silencio. 3 veces Dios los entregó. Es decir, Dios les concedió su deseo. ¿Quieres vivir bajo tus propias reglas y sin mi cobertura? No hay problema. Adelante. Es como el niño que cuando es chiquito quiere meter los dedos en la toma, ¿no? Oye, que no, métalo allá. Allá aprendió. Lo mismo Dios dice, quieres vivir tu vida loca y quieres, ok, no me quieres en cuenta, ok, no hay ningún, ¿sabes? Te entrega. Dios los entregó. Y eso es un juicio tremendo. O sea, cuando Dios habla de disciplina, dice que Dios al que ama, disciplina. Y yo te digo una cosa, si tú estás haciendo cosas que no van conforme a la voluntad de Dios y Dios no te disciplina, es porque Dios ya te entregó. Dios ya te entregó. ¿Quieres vivir bajo tus propias reglas? Adelante, no hay problema. La palabra en el original, en el griego, para entregar es paradinomi, que significa abandonar, dar el control o permitir que algo siga su curso natural. Entonces le dice, ¿sabes qué? No hay problema. Y nosotros vemos hoy la sociedad cómo va. Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? No, Dios está ahí. Pero Dios los abandonó porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Hoy tener en cuenta a Dios, oye, eso es un escándalo. Hablar de Dios, no. Pero ¿sabes? Cuando empezamos, el texto que leí dice,
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Ahora, teológicamente, cuando estamos hablando de esto, no está describiendo un acto de que Dios empuja al hombre al pecado. No, ridículo eso pensarlo. Sino es un juicio pasivo de Dios ante la insistencia humana de vivir sin Dios. Entonces retira la gracia restrictiva del Señor y le dice, ok, vive como quieras, pero asume las consecuencias. Y las consecuencias son terribles porque las vamos a ver acá. ¿Ah? Y acá hay un efecto dominó también que comienza en la mente y termina en la destrucción de las relaciones sociales. Entrega la impureza, dice, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. A lo que ellos le dé la cabeza, hágale, allá es problema suyo. Y deshonraron sus cuerpos, dice, ¿no? ¿Y deshonraron de qué manera? Ahí vemos la degradación en las relaciones humanas y la pérdida del diseño original. Dios creó hombre y mujer, pero ellos decidieron. Ahora, miremos el contexto, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Roma, a la iglesia en Roma. Los romanos eran la locura, había de todo allí. Era terrible. Pablo no había fundado la iglesia de Roma la fundaron hermanos que estuvieron en el Pentecostés, que estuvieron en Hechos allí cuando viene el Pentecostés y ya ellos arrancan para Roma y fundan la iglesia. Después Priscila y Aquila están allí en la iglesia y es cuando Pablo decide viajar allá, que no fue fácil. La vez pasada vimos que viajar a Roma casi se muere. Pero el deseo de él era ir a Roma y él escribe esta carta con ese anhelo y deseo de hablar a los romanos. Entonces, deshonraron sus cuerpos. En Roma hacían unas cosas terribles, ¿no? Acuérdense que el César era el Kyrios, entonces era el Dios. Él tenía que decirle el Curios, perdón. El Curios, y se inclinaban. Y la adoración y la idolatría empezaba por ahí. Al hombre a quien rendirle pleitesía antes que a Dios. Entonces se entregaron en pasiones vergonzosas, viene una degradación física y relacional. Hay versos 24, 26 y 27. Como consecuencia de apartar a Dios, la distorsión espiritual se refleja en el cuerpo. Se entregaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso lo vemos hoy en día. Esto se escribió hace años. Y no hemos aprendido nada. Así que Pablo lo pone aquí y lo señala que se pierde el diseño original de la sexualidad humana. Y describe conductas que desde su perspectiva teológica y de su cultura judía rompen el orden de la creación establecida por Dios. Y luego vemos acá una lista de la depravación mental y moral. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La lista es bastante amplia. Amén. Eso es lo que trae cuando no tenemos en cuenta a Dios. Y muchos de nosotros vivimos en eso, ¿o no? Claro, pero gracias al Señor me encontró y me sacó de ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Así que la degradación mental y social, verso 28 al 31, al rechazar el conocimiento de Dios, la mente humana queda ¿qué? Reprobada. Es decir, que la mente, y eso lo vemos hoy en día, son incapaces de juzgar correctamente lo que está bien y lo que está mal. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque tiene una mente reprobada. Pierde la capacidad de distinguir lo que da vida
de lo que produce muerte. Y la crisis de salud mental, de aislamiento emocional y de nuestra sociedad actual son terribles. Y no son coincidencia. Son el resultado directo de una humanidad que ha intentado funcionar desconectada de su diseñador. Y tú vas a encontrar allí la lista de pecados, 21 en total, y yo los voy a resumir acá. Y quiero, Pablo nos quiere demostrar la caída moral y cómo esa caída moral afecta los ámbitos de nuestra vida. Esos pecados fracturan la sociedad. Hay pecados de codicia y malicia ahí, habla de injusticia, de perversidad, de avaricia, de maldad. Habla de pecados contra el prójimo, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Habla de pecados de la lengua, murmuradores, chismosos en secreto y detractores, calumniadores públicos. Habla del orgullo, del pecado del orgullo, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de males. Pecados relacionales y familiares, desobediencia a los padres. ¿Por qué la sociedad hoy va como va? Porque los padres no están haciendo su labor con sus hijos. ¿Por qué sus hijos son desobedientes? Porque tú como padre no estás haciendo. Porque tú has delegado la responsabilidad de tus hijos al colegio. Y no es el colegio, eres tú el responsable de tus hijos. Y por eso vemos la sociedad como, de acuerdo como está la familia, así va la sociedad. Necios, desleales, sin afecto natural. O sea, falta de amor familiar. Implacables y sin misericordia. Y el verso 32 es el clímax del juicio, lo más tremendo. El pasaje cierra con una advertencia sobre la conciencia humana. Pablo afirma que las personas conocen intrínsecamente el juicio de Dios. O sea, la noción de justicia y de que el mal tiene consecuencias. Sin embargo, la degradación llega a su punto más alto en cuanto al ser humano. Dice, no solo practica el mal individualmente, sino que aprueba, promueve y celebra en los demás, creando una cultura de normalización a la injusticia. ¿Qué hace un hijo de Dios, nacido de Dios, apoyando el aborto? Y le puedo decir muchas cosas más. Oye, nosotros somos la luz, dijo Jesús, somos la sal. ¿Cómo nos vamos a ir hacia el mundo y ponernos de acuerdo y hacer lo que Pablo está diciendo? Aprobar y promover y celebrar lo que va en contra de Dios. No lo podemos hacer. Tenemos que reflexionar hoy. La cultura de hoy celebra la autonomía radical. Hoy te dicen, haz lo que quieras, mientras no le haga daño a nadie. ¿Cierto? Vivimos en una sociedad que llama progreso a la destrucción de los valores familiares. ¿Cómo leemos eso? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el liderazgo del hombre? ¿Qué pasó con la posición de la mujer en el hogar? Y ahora nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Sabes? La hipersexualización y el individualismo egoísta hoy es. Y nosotros somos la moral de un mundo como el que estamos viviendo. Somos la diferencia. Mi hogar debe ser diferente. Mi estilo de vida debe ser diferente. Debo ser el mismo aquí, en mi casa, en el trabajo, en donde esté, tengo que ser el mismo, tengo que dar ejemplo. Así que Romanos lo que nos está enseñando no es un texto para señalar con el dedo a los pecadores del mundo. No, es un espejo para que nosotros como iglesia podamos ver cuán fácil es dejarnos moldear
por las narrativas del mundo y el pensamiento de esta época. Que al final, ¿qué va a pasar? Va a enfriar nuestros corazones hacia Dios. Pero déjame decirte, hay una buena noticia. Tengo el antídoto. ¿Cuántos lo quieren? El pasaje de hoy, es que me gusta porque la palabra nos enseña que el evangelio son las buenas noticias. Pero Pablo empieza con las malas noticias. Estamos en mal. Pero nos da esperanza, claro. El justo por la fe vivirá. Entonces, aunque el pasaje es oscuro, porque sirve de fondo para la luz brillante, para mostrar a Cristo, para mostrar el evangelio, para mostrar a ese Dios glorioso, maravilloso, hermoso, a ese Dios que tú vienes y alzas las manos, al que te humillas. Pablo comienza la sección diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Esos son 2 versículos antes de lo que leímos. Porque es que poder de Dios para salvación. El evangelio tiene el poder de restaurar los corazones entenebrecidos y devolver la cordura a una mente confundida. Y hoy Dios nos hace un llamado. Hoy Jesús ofrece un intercambio diferente. ¿Sabes? Deja intentar sostener el peso de tu propio mundo. Te invito a desconectarte de los altares falsos, de la cultura, de las redes sociales. Pedirle perdón por la autosuficiencia y rendir tu vida al único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Hemos sido llamados, y eso no es los pastores y los líderes de la iglesia, a replicar y a mostrar a un Dios grande y maravilloso, lleno de amor y de misericordia. Y si ese Dios cambió y transformó tu vida, puede cambiar y transformar la vida de cualquiera. Hoy en día se dice: sigue tu propia verdad. Eso no es verdad. La sociedad ha decidido borrar las líneas de lo absoluto. Lo absoluto es absoluto, hermano. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Negar a Dios no siempre se hace con argumentos científicos complejos. Hoy simplemente con ignorarlo y viviendo como si Él no existiera, ya lo estamos haciendo. Atrapados en la distracción y en el entretenimiento diario. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos para buscarlo, para orar? O lo tenemos como el Dios bombero. Cuando hay un problema, corremos a Él. Pablo explica que el ateísmo práctico no es un problema de falta de pruebas, porque hay muchas. El orden del universo, la complejidad de la vida y la misma conciencia humana claman que hay un creador. Suprimir la verdad es un acto de la voluntad. Si tú estás en el Señor, si tú vienes y buscas del Señor, tienes que hacer exactamente lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Tienes que llamar pecado a lo que Dios llama pecado, aborrecer lo que Dios aborrece y no dejarse llevar por las narrativas del mundo para querer agradar a otros. Nosotros hemos sido llamados a agradar a Dios, aunque agradándolo a Él desagrademos a otros. No podemos suprimir la verdad de Dios. No podemos ignorar a Dios, porque su existencia interfiere con nuestros planes, con nuestra libertad sexual, con nuestro deseo de autogobernarnos. Muchos prefieren decir no existe o no importa para no rendir cuentas. Y tú y yo hemos sido llamados a rendir cuentas. Inclina tu rostro ahí. ¿Sabes? La buena noticia es que en medio de una cultura que apagó las luces de advertencia y va directo al infierno, va directo al abismo, la iglesia, tú y yo tenemos la misión de encender la luz del evangelio.
Jesús vino a rescatar a personas con mentes entenebrecidas y darles una mente nueva, un corazón nuevo y una esperanza eterna. No tengas miedo de la oscuridad del mundo. Dios es el especialista en rescatar corazones rotos. ¿Sabes? Venimos a la iglesia domingo a domingo. Decimos ser creyentes, pero ¿sabes? Hemos ignorado las advertencias de Dios. Y tal vez hoy estemos pagando las consecuencias de esa desobediencia. Pero Dios es un Dios grande en misericordia. Y Dios hoy nos revela, ¿sabes? Tal vez tú dices, yo he hecho las cosas que quiero y no me ha pasado nada. Bueno, pues déjame decirte, Dios te entregó. Y yo no quiero que Dios me entregue. Yo quiero estar apegado, aferrado a Él. Así que tienes hoy la oportunidad de venir a Él. Yo sé que Dios te habló, yo sé que Dios, hay cosas que tenemos que arreglar porque todos tenemos cosas que arreglar. Aquí ninguno de nosotros es perfecto. Cometemos errores, a veces somos más orgullosos, autosuficientes, a veces creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que estamos haciendo bien las cosas. Pero reflexiona en el tiempo en que nos divertimos en relación con el tiempo que sacamos para buscar a Dios. Para el que no conoce a Dios, Dios ya se ha revelado a través de lo creado y está ahí en su conciencia. Pero tú y yo ya tenemos al Señor, ya lo sabemos, ya sabemos que lo que Pablo está diciendo es claro. Pero sabes, a veces hay ingratitud en nuestro corazón e idolatría. Estamos insatisfechos con lo que Dios me da. Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero a veces nosotros queremos más. Queremos la bendición del otro. Andamos mirando a Dios qué le dio al otro y por qué le dio a él y no a mí. Eso es ingratitud. Decimos que no somos idólatras, pero a veces lo somos. ¿A qué le dedicas más tiempo? Cuando hacemos eso, hemos cambiado la gloria de Dios por imágenes de hombres. ¿Sabes? Ningún hombre, por muy usado que sea, te puede transformar y cambiar. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para ayudarles. Pero el que hace la obra es el Señor. El que hace el milagro es el Señor. El que suple es el Señor. Y tal vez por causa de toda esta situación, tu hogar está en problemas, tu familia está en problemas. Y sabes, varón, te hablo a ti, Dios te va a llamar a cuentas. Y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vas a decir? Porque nos hemos dejado llevar por el mundo. Porque todo es normal, ya todo es normal. Ya nada nos genera impacto, ya es normal. No. Debemos levantar la mano y decir, eso no es normal. No estoy de acuerdo con eso. Padre, te bendecimos, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje, por lo que tú estás haciendo. Tú estás levantando una iglesia, Señor, madura, Señor, que tiene la capacidad de asimilar lo que tú estás hablando en este tiempo, de poder salir, Señor, y ser instrumentos en tus manos, Señor. Varón, tú eres el instrumento de Dios en tu casa. Mujer, tú eres el instrumento de Dios en tu hogar, de levantar una generación diferente, de levantar una generación con valores, con principios, conforme a la Escritura. No puedes delegar esa responsabilidad a nadie. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos caído, Señor, en idolatría, porque hemos caído, Señor, en dejarnos llevar.
Y cuando ya estamos, Señor, en el hueco, es cuando buscamos, Señor, tu rostro y tu presencia. Pero tu amor y tu gracia es tan grande que tú nos sacas de allí, Señor. Pero nos sacas de allí para que nos mantengamos firmes, para que no miremos atrás, sino para que los ojos estén puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar tus finanzas, Dios lo va a hacer. Pero tus ojos y tu vida tienen que estar totalmente moldeada. Tu carácter, el carácter de Cristo tiene que estar en ti. Y de esa manera veremos la gloria de Dios. Te bendecimos, Dios. Te damos toda la gloria. Ponte en pie, levanta tus brazos al cielo. Dale gracias a Dios. Dale las gracias a Dios en esta mañana. Dile gracias, Señor. Dios se tiene con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Y la obra que Él empezó, la va a terminar. Dale gracias a Dios. Aún en la necesidad que tienes, aún en la circunstancia en que estás, dile gracias, Señor. Porque al final, ¿sabes qué? Nos vamos de este mundo y lo más importante es que partimos directamente a los brazos de nuestro Padre. Gracias, Señor. Levanta tus brazos y adora.